sin una política consistente vinculada con el sector externo, la Argentina lamentablemente está condenada a crisis cíclicas, y las crisis cíclicas afectan a los sectores más vulnerables: trabajadores, jubilados, pequeños comerciantes, pequeños industriales. Bien, Alfredo, ¿acaso vos habías preparado una columna y ayer te enteraste que Caputo se volvió a endeudar? Sí, pero ¿la podemos acomodar? Sí, la voy a acomodar. Digo, basta, escuchame, dejá de cagarme las cosas. Igual tiene un poco que ver con lo que venías pensando, que era la falta de dólares, la necesidad de dólares. Por eso, y además me traje el machete acá, me lo escribí todo, mira, un machete. para que sepan. Digamos, hay conocido óptico ahí, Escúchame. Sí, parece como escribe Milei, Ojo, A ver, no parece. Quiero ver tu insanidad mental. No, estás bien, de la bocha. Sí. Un señor con ideas ordenadas sos vos. Así tomaba apuntes en la facu. Claro. Ordenadísimo. Y también en el periodismo también. Mucho más de lo que soy yo. Bueno, vayamos al punto. Bien. El tema, la idea es cuántos dólares necesita la economía de Milei para que no estalle. Entonces, la pregunta justo cae porque ayer colocaron un título público, un bono en pesos que se paga en dólares, solamente para inversores institucionales del exterior. Hay que ver quiénes son los que participan. ¿Quiénes son los inversores institucionales? Bueno, por eso, hay que ver lo que participan. O sea, no es algo bueno para nosotros. El tema es de la deuda, el tema es la tasa de interés. La deuda en sí, hay un punto que, como Argentina es un endeudador serial y también con default, la deuda siempre aparece que toda colocación de deuda es mala. Y la verdad que en el sistema capitalista se desarrolla con el crédito, o sea, tomando deuda. El tema es qué haces con la deuda. Si vos la deuda la utilizás y la dilapidás y no la reinvertís en actividades que después te generen más dólares para pagar la deuda, vas a la quiebra. Eso es el punto central de la economía argentina, de por qué no querés la deuda. Por ejemplo, los 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, ¿para qué se usan? Digamos, vos lo que ves, tiene un goteo permanente son pagos de otras deudas. Puramente financiera. Claro, financiera. Entonces, y cuando llega el momento, ¿de dónde conseguís esos dólares? Bueno, un poco es el disparador de la columna, pero ayer el equipo económico colocó este bono. Y la clave es la tasa de interés que pagaron. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen primero porque ya nosotros desde hace bastante estamos diciendo los dólares no le alcanzan, pese al crédito extraordinario, inédito del Fondo Monetario Internacional, siguen perdiendo dólares de las reservas, tienen que cumplir una meta de acumulación de reservas con el Fondo Monetario Internacional que no van a llegar. Pero ¿por qué no quieren acumular reservas? Viste que yo escucho las noticias y es como deliberado, no queremos reserva. Porque quieren llegar a las elecciones con el dólar bajo control, atrasado, y que la tasa de inflación no se dispare. Por eso por ejemplo, en mayo, algunos ya están especulando que la tasa de inflación puede ser del 2 o empezando con el 1. Pero no es y muy entonces va a ser para las también elecciones. Para la inflación no tener reservas. Sí, pero sí, eventualmente, no en el corto plazo. Claro, no en el corto plazo. Todo está pensando octubre. El tema es las elecciones. ¿Qué pasa después de octubre? Y bueno, después de octubre ellos van a decir que ganaron. Y que entonces puedan hacer lo que quieran. Porque para ahí, después, ¿cuál es la próxima elección? Recién dentro de 2 años. Después, si la gente se siente engañada, desilusionada, y bueno, es probable. Pero bueno, nosotros se lo advertimos. Que nos escuchen el mundo libertario. que no se engañen. Bueno, el mundo común sí, pero el común, gran parte ya no lo quieren. Acá hablamos bastante. Sí, votó el 30% acá. Tampoco es que wow. Ellos muestran como que arrasan. ¿Y qué arrasan? La verdad, hacerle siempre la apuesta como le hacían al kirchnerismo. Bueno, el 70% no lo quiere. Bueno, está bien, es un juego. Yo lo que te digo es que hay una sobreestimación de la aceptación de Milei. Para mí.
Obviamente que toda la escuela de encuestadores dice, no, bueno, tiene el 50% de imagen positiva. Y bueno, en la ciudad de Buenos Aires no se reflejó eso. Digamos, sacó el 30. Ahora bien, sacó, si agarras todo el padrón, sacó el 16. Bueno, está bien, pero... Sí, incluso si contás toda digo porque el abstencionismo está siendo un fenómeno ahora que estamos viendo que cada vez está más pesado, digamos, ¿no? Entonces, hay una estrategia para la construcción de la hegemonía política, es que el otro piense que tengas hegemonía política. Sí, claro. Entonces, que actúe como si eso fuera así, digamos. Y claro, ¿no? Y bueno, y todos están actuando como si fuese así. Sí. Y entonces y algunos por especulación, otros por ignorancia, otros por debilidad política que tienen, van y entonces, bueno, y se acercan al mundo libertario porque este va a ser un gobierno para la eternidad. Todos pensaban que iba a ser más o menos gobierno para la eternidad. Alfonsín, perdonen, siempre yo meto cosas de historia, pero porque parece como que esto fuese... Era el tercer movimiento histórico que pensaba hacer. Y trasladar la capital a Viedma y hacer todo iba a ser un proyecto eterno. Menem también pensaba en un eterno. El kirchnerismo también pensaba. De la Rúa no llegó a pensarlo. No, Alberto tampoco. Por eso lo salté. Menem también, el kirchnerismo también. Digamos, seamos ahí, digamos, era Néstor, Cristina, bueno, y ahora Máximo, bueno. Macri 2017 también. Se inventaron, viene Vidal y después vengo yo de vuelta, también había inventado toda una idea. Bueno, Alberto no. Sí. No, Alberto no. Y ahora ellos también piensan, puede ser que no les salga, digamos, esa idea. La tasa que pagaron es altísima. Es una tasa de un país que está quebrado. Por eso, si vos lo ves todo, existe una suerte de complicidad diciendo, y bueno, es la primera vez que se coloca este tipo de bono, y el mercado esperaba que sea del 22%, del 22 al 26%, pero bueno, salió un poco más alta, que ahora te digo exactamente cómo salió. ¿No es 30? Bueno, salió 20... Sí, yo por ahí leí que era 30% la tasa. 29,5. Bueno. Estaba ahí pero la tasa interna de retorno es más alta, 34, porque no se coloca al 100%. Bueno, ahí ya me perdiste. En todo caso me parece una tasa alta. Es altísima. Es como para la gente que no entiende. Es ir al tranza, como le gusta decir al Pitu, y que le pedís un préstamo al tranza, pero después le vas a tener que devolver realmente una gamba. Pero perdón, es como, ¿viste cuando pagás el pago mínimo de la tarjeta? ¿Alguien intentó hacer eso alguna vez? Fíjate los intereses que tiene después, ¿no? Que decir, ni en pedo, no sé, me pido plata, pero no pago el pago mínimo. Bueno, es eso. Sí, o como en cualquier casino, las apuestas grandes son las más riesgosas también. Bueno, cuando vos colocas una deuda a esta tasa de interés es porque vos estás quebrado o estás desesperado. Y tenés algunos que son muy arriesgados y dicen, bueno, lo hacemos. Eso es lo que le pasó también a Templeton en el gobierno de Macri. Con el mismo ministro, que el mismo que el deudor Caputo, Usted no que aprende, también señor. colocó un bono en pesos a tasa fija y fue una de las inversiones más ruinosas de la historia de Templeton. Mira. Templeton es uno de los principales fondos de inversión internacional. Bueno, ahora es esta tasa. Bueno, ahora, ¿no era que iban a esperar a que el riesgo país bajara de tanto? Porque si no la tasa no convenía. Es en el mercado internacional. Es en el mercado internacional. En el mercado internacional. Okay. Esto lo colocaron acá con la legislación nacional. Okay. Entonces lo hicieron. No, pero es una tasa... entonces la guita que entra es interna. Bueno, hay que ver quiénes son, digamos, si la traen, no la traen, los dólares, si son fondos de inversión internacional. La cuestión es que es para sumar dólares a las reservas, para mostrarle al Fondo Monetario Internacional que están acumulando dólares a la reserva. El Fondo Monetario Internacional, los técnicos, van a hacer la vista gorda, van a aceptar el waiver, o sea, el perdón porque no acumularon las reservas. En realidad, el Fondo Monetario Internacional, los técnicos, lo que quieren es que compren dólares de las reservas. Compren dólares en el mercado para sumar las reservas. No lo están haciendo. O sea, también, como tantas otras veces, la Argentina, y en este caso Caputo, ya por segunda vez, arregla una cosa con el fondo y después hace otra cosa. Usted no aprende realmente. Sí, es el meme de los Simpsons. Es Caputo, es el mismo señor además. Pero ahora quiero avanzar sobre un punto que
a mí me concentró sobre el tema de la cantidad de dólares que necesita la economía argentina para evitar crisis. Y no ahora, yo lo pensaba ya desde el momento que empezó a poner restricciones cambiarias Cristina, después qué es lo que pasó con Macri. Entonces fue así, los primeros 2 años hubo un endeudamiento de 100.000 millones de dólares y no alcanzó. ¿Por qué? Porque llegó a un momento de que tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional y tampoco alcanzó. Entonces, ¿cuántos dólares necesita la economía argentina para no estallar? Y te estoy hablando de Cristina, te estoy hablando de Macri, te estoy hablando con Alberto y te estoy hablando de Milei. O sea que es algo estructural, independientemente de gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, de abajo, ortodoxos, heterodoxos, una mezcla de ambos. Es un punto central. Por suerte, finalmente, porque yo se lo preguntaba a los economistas, sí, a varios, y viste, sí, me decían, daban vuelta, digamos. La consultora Equilibra de Martín Rapetti hizo un trabajo. Agarró, dijo, voy a hacer un cálculo. Obviamente que son con supuestos. Sí. Vos agarrás con supuestos. Teniendo en cuenta que mantenés este tipo de cambio, porque el gobierno dice, quiero mantener este tipo de cambio. Es un tipo de cambio atrasado. Y por qué también menciono esto es que está en línea también con lo político de decir, viste que Cristina en el discurso del domingo, del 25 de mayo, habló de que puede haber un nuevo default, que se puede ir. Uh-huh. Bueno, eso significa que no te alcanzan los dólares, ¿no? Entonces, hicieron un estudio, yo te voy a ir a la conclusión final y después te lo voy a desarrollar. Bien. El flujo futuro de dólares, de oferta y demanda de dólares, para un periodo del 2026 al 2030, o sea, para 5 años. Dice, bueno, ¿cuánto van a entrar? ¿Cuánto van a salir? Bueno, ¿cuánto es lo que necesita la economía argentina con supuestos muy favorables para el gobierno? O sea, la hipótesis más conservadora sería. Sí, la más conservadora, la más favorable para el gobierno. Se necesitan 214.000 millones de dólares, o sea, unos 43.000 millones de dólares por año. Por año. Un préstamo del fondo. Más de lo que hay ahora. ¿O en total? Sí, no, para adelante, cada año, es un tema de flujo. ¿Por qué? Porque la economía necesita flujos. Por ejemplo. Pero perdón, esto calculando este modelo de carry trade que sostiene. Bueno, vamos ahora a todos los puntos. ¿Sí? Este modelo del tipo de cambio atrasado, ¿no? El Banco Central tiene que acumular dólares en la reserva, porque tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una vez podés pedir waiver, 2 veces, 3. Llega un momento y dice, bueno, si no se te cae. Hasta el 2030, el objetivo con el fondo tenés que acumular 79.000 millones de dólares. No en un año, en los próximos 5 años. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional dice, vos tenés que acumular dólares en las reservas, ¿para qué? Para pagarme. Claro, sí. Para pagarme a mí y para pagar la deuda. Después, el Banco Central, cosa que es uno de los engendros que cuando salte en su momento va a recordarse, pero nosotros lo dijimos en el primer momento y ahora lo volvemos a reiterar, el Banco Central, por primera vez, el Banco Central emitió deuda en dólares. Siempre la emite el Tesoro Nacional. El Banco Central emitió deuda en dólares. ¿Cuáles son? Estos son los BOPREAL, que era para pagar las supuestas deudas comerciales de los importadores, que el Banco Central no le dio los dólares en su momento, y ahora quieren emitir más BOPREAL, que es un bono, no importa el nombre, parece de remedio, pero bueno, sí. Ahora, el Banco Central, que había que prender fuego porque era un robo para los argentinos, uh-huh, emite deuda en dólares. Exacto. ¿Que paga quién después esa deuda? El Banco Central tiene que pagarla. Los argentinos. Ah, sí. Todo esto es la crisis después lleva a que la sufran
los argentinos, digamos, los sectores vulnerables. Sí, Caputo no la va a pagar, eso te digo claro. Entonces tiene que pagar capital e intereses por estos GOPREAL de 11.000 millones de dólares. Después es que se va a mantener la dolarización de los ahorros. No es que en forma inmediata van a decir, bueno, no ahorran más los argentinos, ni las personas, ni las empresas en dólares. Entonces, con un supuesto también muy conservador, hablan más o menos de entre 14.000 y 25.000 millones de dólares. Después las empresas tienen utilidades retenidas, que si teóricamente se normalice, esto todo bien, tienen que remitir al exterior 10.000 millones de dólares, deuda con el mercado, bueno, todo eso te suma, precisamente, eso todo te suma 214.000 millones de dólares. ¿De dónde lo van a sacar? Porque hay el supuesto más fuerte, es que para pagar los intereses y el capital de la deuda pública que vence ingresan al mercado de capitales. Esto es afuera del pago de la deuda. Es todo lo otro que yo te estaba mencionando, de acumulación de dólares de reserva, de lo que tiene que pagar el Banco Central, de la dolarización y de cómo financiás el déficit del sector externo. Las exportaciones menos las importaciones, más la cuenta de servicio, todos los que se van el turismo al exterior, una de las cuentas. Entonces, todo eso hace que necesites que el sector privado se endeude, consiga esas deudas por inversión extranjera directa, por endeudamiento del sector privado, para poder traer esos dólares, porque los dólares que va a poder colocar, para poder conseguir el Estado, va a ser para pagar los intereses y capital de la deuda. Ten en cuenta que el número que yo te mencioné, que es una informe de esta consultora, no incluye, te saca el tema de la refinanciación de la deuda, no tiene ningún problema. No tiene ningún problema, pero todo el resto de los desequilibrios que tiene del flujo y demanda de dólares, te vuelvo a repetir, de acumulación de dólares de reserva, de la deuda que tiene que pagar el Banco Central, no es la deuda del Tesoro, de la dolarización de los ahorros de personas y empresas, y la cuenta corriente, o sea, el déficit de balanza comercial. Bueno, necesitas todos esos dólares. ¿Quién te los va a dar? Se venía hablando hace un tiempo de este puente tras puente tras puente, claro, para llegar con la lengua afuera, pero para llegar a ese potencial que supuestamente tiene la energía y la exportación de energía de nuestro país. Digo, cuando se habla del potencial, se habla de que puede equiparar a lo que es el campo, pero igual ni siquiera te alcanza con eso. El supuesto más alto de todo oficial, que duplican las exportaciones. En el trabajo duplican las exportaciones. Bueno, ¿cuánto le da? Duplicando las exportaciones igual no le da. No eso es lo que quiero decir. O sea, nadie llega a los 214.000 millones. Claro. No se llega. En 5 años. Entonces, pero vos porque que está atrasado. Le da una mano. Bueno, ya le dio 2 manos. ¿Cuánto te puede dar? A la próxima es así. Estamos en el año 2027 y la deuda de la Argentina supera los 100.000 millones. El punto inicial, digamos, importante, que plantea este trabajo y a nivel de supuestos, es que como el dólar está atrasado, todo este esquema se pone en una situación crítica. En cambio, si el dólar lo ajustan, vos tenés, por ejemplo, por el lado de la cuenta corriente, alivio. ¿Por qué? Porque teóricamente vas a exportar, vas a conseguir más dólares por la exportación, va a bajar los dólares para las importaciones, van a bajar los dólares que se van por la cuenta de servicios. Entonces, lo que plantea es que, bueno, es inconsistente porque partís de que el tipo de cambio está atrasado. ¿Cuál es la respuesta del mundo libertario y de Milei? Esta vez es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque hay equilibrio fiscal e incluso superávit fiscal. Entonces uno busca y encuentra que, por ejemplo, Chile, comienzo de la década del 80, digamos, estaban los Chicago Boys, ahí estaba Pinochet, digamos, un poco de la lógica de apertura, digamos, más o menos la misma lógica de funcionamiento de la economía de Milei, tenía superávit fiscal. Y estalló. Y estalló en el gobierno de Pinochet con dictadura, y estalló por estos desequilibrios que se dan en el sector externo. Este es el punto central. Digamos, esto es lo que yo te estoy mencionando. ¿De qué forma estalló?
¿Qué quiere decir que está inflación? Devaluación e inflación. Ahora, pero en una dictadura era diferente. Te hago esta pregunta también. Ellos podrían estar diciendo, bueno, hasta octubre tenemos que llegar con estos parches. Y después devaluamos. En octubre devaluamos, después de ganar. Podría ser eso. Claro, ahí lo que pasa es que, por ejemplo, te empieza a salir más caro viajar afuera, entonces cortás un poco está bien, comprar cosas importadas que ahora de pronto se volvió barato en comparación con los precios nacionales, de pronto dejas de comprar. Cortás un poco esas sangrías. Pero la inflación te sube. Eso sí, la inflación te va a subir. Además tenés que comprar dólares. Digamos, están acumulando muchísimas tensiones. Esto es lo que pasa. Es una olla a presión. Entonces, es una situación de que en su momento el mundo de los economistas de la City Establishment, o como a ellos les gusta denominarse, los economistas profesionales, mencionaban que esta variable está reprimida. Hablaban de la inflación reprimida durante el periodo de Cristina o durante el periodo de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque los mercados no están funcionando en forma libre. Entonces esa variable está reprimida. Bueno, acá el tipo de cambio es una variable que está reprimida. También el salario y también la inflación. Entonces, vos cuando la reprimís, 1, 2, 3 meses, 4, 5, 1 año, 2 años, bueno, vos vas acumulando tensiones. Significa profundizando desequilibrios. Ellos apuestan, la principal apuesta que tienen es que el sector privado lo va a resolver. El sector privado, incluso Pedro Kirchner, el secretario de Finanzas, que festejó este bono que antes mencionaba a una tasa de interés de un país quebrado, y que además dice que está orgulloso y que con esto gana credibilidad, es todo lo opuesto, pero es lo que dice. Tiene un nivel de autoestima interesante. Son unos chantas, Alfredo. Bueno, del primero al último. Nosotros decíamos el otro día, la metáfora del zorro cuidando el gallinero nos quedó pequeña. Sí. Dice que el núcleo, el bloque minero va a tener un superávit comercial, o sea, de exportaciones de $40.000 millones. Veremos. Tiene que venir las inversiones famosas. Sí, hay inversiones, la verdad que hay inversiones y se están procesando, pero el proceso de inversión, de maduración de la inversión minera lleva muchos años. Son muchos años, no es que, como Chile. Sí, bueno, Chile, pero lleva décadas. Chile, desde Pinochet lleva. Y además con intervención del Estado. Los milicos chilenos no fueron pelotudos. Perdón, pensé que estaba en un bar. Agarraron y se quedaron con una parte de Codelco, que es la principal empresa de cobre. Después fueron avanzando y todavía sigue el Estado con una parte de Codelco, de la minera de cobre, pero hay un montón de privados. Bueno, pero lleva décadas, y acá lo mismo, pero va a haber dólares. Si hay, del mismo modo que con Vaca Muerta, ahora tenés superávit comercial energético, lo tenés. Digamos, si no tuvieses ese superávit comercial energético, en el primer cuatrimestre, el balance comercial sería negativo. Bueno, pero eso es porque, empezó Vaca Muerta del 2012. 2012-2024. Claro. Digamos, pasaron 12 años, es un montón. Pero y va a seguir madurando y va a seguir creciendo. Y también pensando... Si en el mundo no cambia nada, ¿no? Con la lógica de este gobierno, en 2012... Hubiera habido un RIGI donde los dólares de Vaca Muerta no eran... no iban a ser una fuente de dólares para Argentina. Pues uno piensa a futuro, el potencial que uno puede tener con estas condiciones del RIGI tampoco te asegura nada, porque... No, porque además el RIGI lo que tiene es que es una... pueden tener los dólares afuera, digamos, claro, entonces y además evitan el encadenamiento productivo local a nivel de los proveedores. Entonces el RIGI es un régimen colonial que tiene. Entonces, pero yo te digo lo que apuesta, yo simplemente hago la descripción. En última instancia lo que digo es que hay un problema estructural muy fuerte en la economía argentina. Muy fuerte, independientemente de Milei. Digamos, quien venga va a tener este problema y entonces tiene que abordarlo.
tiene que abordarlo en forma seria, en forma consistente, incluso hasta con un acuerdo político, diciendo, che, miren, tenemos este quilombo. No observo esa búsqueda de un consenso vinculado a... porque agota a las sociedades la sucesión de crisis. Y la sucesión de crisis en Argentina se da por el sector externo, o sea que faltan dólares. Después puede haber matices, dice, bueno, a ver qué intensidad podés tener sobre el equilibrio fiscal. ¿Cómo lo lográs el equilibrio fiscal? Porque eso es un debate, tiene que haber equilibrio fiscal. Ok, digamos, se alcanzó ese consenso. ¿Cómo se consigue? Por ejemplo, desfinanciando el Garrahan. No. O cobrando impuestos a los que tienen más. O cómo estructurás ese sistema tributario. Bueno, cómo distribuís el gasto. Vos podés agarrar y decir, bueno, bajás el gasto de defensa y subís el gasto. Bueno, eso es un debate, pero ahora bien, hay una cuestión de búsqueda de consenso que es básica. Sin una política consistente vinculada con el sector externo, la Argentina lamentablemente está condenada a crisis cíclicas. Y las crisis cíclicas afectan a los sectores más vulnerables: trabajadores, jubilados, pequeños comerciantes, pequeños industriales. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Estuvimos hablando mucho del precio de las empanadas esta semana. Uy, sí, por Dios. La conclusión Yo ya final voté la... ¿Qué votaste? Que me la traiga Darín y pago 48 lucas. Las cosas están caras. Sí. Y las cosas están caras no solamente respecto de los ingresos de los argentinos, sino que están caras en el mundo. Está caro en dólares. Claro, pues comparado con otros productos en otros países. Viene un extranjero y compra una empanada y le salen $48, y el chabón no lo puede ni creer. Y así con todo. ¿Cómo le explicas ahí a un gallego que viene y se quiere, por ejemplo, comprar un jean, y el mismo jean que allá en España le sale $20, acá le sale 100? Y porque acá está atrasado el tipo de cambio. Pero el gallego no sabe de economía porque ellos no saben de esas cosas. A ver, ¿cómo se lo explico? ¿Entendés? No es que le puede decir está atrasado el tipo de cambio, no sabe lo que es el tipo de cambio, es gallego. Bueno, el dólar, digamos, los euros que vos traes en la Argentina te rinden menos que los euros en España. Sí. ¿Por qué? ¿Quién te está choreando en el medio? ¿Hay alguien que te está choreando o no? No sé si la palabra es chorear, pero es que tenés un plan económico que beneficia a algunos sectores económicos. Si querés, el sector económico vinculado con las finanzas y el sector económico vinculado con la extracción de recursos naturales, por ejemplo, de hidrocarburos y minería. ¿Eso explica por qué el jean acá sale $100 o 100 euros? No lo explica solamente por eso. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Me pones el tema de la indumentaria. No, y la indumentaria es todo un tema más... Una birra. Viene el gallego, se quiere tomar una caña acá y le sale 3 veces más que tomársela en Madrid. Bueno, entonces, como todo no, es que no lo va a entender. Bueno, la economía... Bueno, vos... Estás estigmatizando una población. Están armando como un tipo ideal, así muy cuadrado. No es que los españoles son así. Claro, porque ya van a hacer el recorte. Para cualquiera. No, cualquiera, no importa. Traes cualquiera. Un noruego. Un brasileño. El brasileño cualquiera. Entonces, agarra y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? En Argentina, los precios de su moneda nacional están muy vinculados a la evolución del dólar. Ahí ya no entiende. Y no. Claro. Entonces, eso no es lo natural. Cuando vos me lo preguntabas, entonces trataba de hacer el esfuerzo. Ahí no lo entiende. Porque te pueden preguntar, ¿pero por qué? Digamos, si... No, la cerveza y el dólar, acá está el dólar, acá está la cerveza. Aparte, esta cerveza se produce en Argentina, ¿por qué? Entonces agarra y Argentina la cerveza y el agua y ¿El agua la importaron? Y pagas los salarios. Bueno, entonces ahí que le tengo que explicar la historia. Claro, la historia del país. Y pero que esa parte le decís... Y te dice, ¿el peronismo qué es? Uy, no. No, ahí vos le decís, mira, es complicado que yo te explique, porque tendría que hablarte de historia, por qué los precios están vinculados al precio del dólar. Pero están vinculados al precio del dólar. ¿Y cómo seguís? Bueno, está vinculado al precio del dólar porque es una economía bimonetaria.
¿Qué significa que es una economía vigoreta? Mirá, vos en España, en Francia, en Alemania, vos recibís euros. ¿Y vos los euros para qué los utilizás? Los euros los utilizás, por ejemplo, para comprar algo. O sea, lo utilizás como unidad de cambio. Entonces vos das una billete y te dan un producto. ¿Para qué lo utilizás también? Y para saber cuánto vale. Ahí dice, o sea, una unidad de cuenta. Dice, esa computadora vale 500 euros. Está en euros. ¿Y para qué más lo utilizás? Y bueno, sí, yo a veces me queda un poquito de plata y ahorro. ¿En qué ahorras? En euros. Bueno, en la economía argentina. ¿Cómo en qué ahorro? ¿Ahorro en euros? Claro, por eso. En la economía argentina, y si vos vas a comprar y das pesos y te dan una cerveza. Vos agarrás y ves el valor de la cerveza y dice... ¿Cuánto vale la birra? No sé. 3.000 pesos. 3.000 pesos. 3.000 pesos. Y si tenés ahorros, comprás dólares y los guardás. Bueno, esa es la economía monetaria. Y si querés comprar un departamento... Entonces, ¿por qué entonces se asocia? Porque el que vende el que vende las cervezas, piensa su negocio, ¿no? Es el negocio de vender cervezas. Entonces, llega a cada mes y dice, ¿cómo me fue? ¿Gané o perdí plata? ¿Gané 1.000.000 de pesos o perdí 1.000.000 de pesos? Pero no te dicen gané 1.000.000 de pesos o perdí 1.000.000 de pesos. Te dicen perdí $1.000 o gané $1.000. Bueno, eso es. Entonces, por eso, a medida que como es un país que tuvo muchas crisis, se fue agudizando este comportamiento que te estoy tratando de explicar. Sí. Entonces está muy asociado a qué es lo que pasa con los precios en la moneda nacional, a qué es lo que pasa con el dólar. Y entonces, ¿pero por qué está caro? Porque la paridad del peso con el dólar hoy en la Argentina está atrasado, o sea, está muy barato el dólar. ¿Pero por qué está muy barato el dólar? Porque el gobierno tiene una estrategia política, económica, que apunta a ganar las elecciones de octubre. Y además porque quiere construir consensos políticos y de aceptación por parte de la sociedad. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a ganar consenso por parte de la sociedad si tiene el dólar, si tiene el precio del dólar atrasado? Porque la Argentina tuvo muchos años de inestabilidad económica, lo habrás leído, de lo que pasó, la hiperinflación de Alfonsín, viste el 2001, 2002 con el corralito, que incluso algunos pensaban que en España o en Europa podía haber corralito, significa que no podés sacar los depósitos. Bueno, todo eso generó una situación de hipersensibilidad en las personas y en las empresas. Ya sé que por ahí no lo vas a entender, pero yo las llamo variables trauma, le voy a decir. Y el flaco, no, decime hipersensibilidad, lo entiendo mejor. Entonces, hipersensibilidad. Entonces, lo que hace es que esté en forma pendiente y piense que el gobierno que está haciendo bien las cosas y me mantiene tranquilo el dólar. Porque ya te expliqué que yo ahorro en dólares. Me mantiene tranquilo o pienso cualquier cosa en dólares, porque por ahí ni puedo ahorrar, pero lo pienso en dólares. Por ejemplo, las propiedades tengo que comprarlas en dólares. Sí, claro. Y a la vez, como viste que te dice la asociación dólar y precios, si el dólar está tranquilo, los precios no suben tanto, siguen subiendo, pero estamos acostumbrados a que suba un poquito. Ahora bien, pero no tiene desborde de precios, los desbordes de precios. Y bueno, y eso más o menos me tranquiliza. Y los políticos buscan que un sector de la sociedad esté tranquilo, y si sectores que tienen capacidad de ahorro, medios, medio altos o altos, pueden ahorrar en dólares, y entonces me van a votar. Y entonces por eso lo hacen. Bueno, qué sé yo, hice todo un esfuerzo. No entendió nada el francés, gallego, no, hay una cosa que
quisiera agregar es que históricamente uno, o por el sentido común, uno creería que un país que está caro en dólares es un país poderoso, con un alto nivel de vida. Hiperdesarrollado. No sé, uno pensaba en una época, no sé, Inglaterra, Suiza, Tokio. Japón. Estos países que siempre se los conoció como caros, pero porque está muy bien, porque decís, bueno, acá el tipo que me está cobrando la gaseosa $5, bueno, gana X cantidad de dólares o tiene un ingreso más alto y por eso el país se va haciendo caro, porque todo el mundo, por el nivel de vida también es más alto, pero es muy extraña la situación de un país caro en dólares y que no esté bien y que la gente la pase mal, que con ingresos bajos. Esos países que son potencias es porque tienen un incremento de productividad muy elevada su economía, o sea que pueden producir más con la misma cantidad de factores de producción, porque incorporan en tecnología, están en la frontera tecnológica, entonces pueden producir más, entonces tienen mayor productividad y por consiguiente ahí es donde empezás a tener desarrollo económico y pasás a ser potencia. En ese caso, y bueno, ahí se fortalece la moneda nacional. Al fortalecer la moneda nacional significa la paridad cambiaria con otra moneda, con el dólar, con el euro, con el yen, bueno, se fortalece. Bueno, no es el caso de la Argentina. Pues esto es artificial. Bueno, entonces como es artificial, claro. Es artificial. Y entonces, ¿y por qué es artificial? Y bueno, es con endeudamiento, es con dólares que aparecen. Primero fueron los dólares, que no es endeudamiento. Sí, bueno, la primera sí, que fueron la balanza comercial, que se dilapidaron. Otro es con, si querés, los dólares del blanqueo, y ahora con los dólares del FMI, y están esperando a futuro con los dólares del mercado internacional. Gracias, Alfredo Sayat. Hasta el jueves.